Muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RoberXR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a comentar, ¿no? Sin duda, pues el principal evento político que se produjo en el día de ayer jueves, que como sabéis eran las elecciones en Reino Unido, las elecciones en Gran Bretaña, que han dado como claro resultado ganador a los conservadores de Boris Johnson, que ha ganado con una rotunda mayoría absoluta, mejora incluso los resultados de Margaret Thatcher, allá pues por los años 80 del siglo pasado, y como sabéis ha obtenido 364 diputados, ¿vale? Si hacemos la comparativa aquí en España, ganando más de 50, y además se ha producido el hundimiento de Jeremy Corbyn, de los laboristas, que han perdido 73 escaños, se consiguen uno de los peores resultados de la historia, ¿no? Estos falsos laboristas, esta ultra extrema izquierda, que como bien sabéis traía en su fantástico programa electoral pues subir los impuestos 100.000 millones de libras, ¿no? Obviamente pues la gente no es idiota, ¿no? No como aquí en España, y sabe que, bueno, por mucho que nos digan, ¿no?, que los impuestos lo van a pagar los ricos, al final quien paga esa brutal subida de impuestos pues es realmente las clases medias. Por tanto, por mucho de que los británicos se emborrachen en Mallorca en verano, al menos cuando toca votar pues se informan y no están adoctrinados por la propaganda de la izquierda. Hay que decir que esta victoria, esta victoria, no, esta brutal victoria de Boris Johnson, de los conservadores, pues sí que es cierto que supone un golpe bastante importante contra los voceros de extrema izquierda, que no lo único que han hecho ha sido atacarle, como en su día pues atacaron a Donald Trump en Estados Unidos, o como también aquí han atacado a Vox en España. De hecho, ahora mismo estaréis viendo la captura de un tuit de Alonso DM, que en un debate pues contra el cambio climático, ¿no?, pues pusieron incluso una estatua de hielo en la posición donde debería de haber estado Boris Johnson, ¿no? Por tanto, al final los medios le han tratado pues con una ridiculez pues bastante lamentable, y el resultado es una apabullante victoria y una mayoría absoluta. Por lo tanto, es obvio que, y ahora de hecho vamos a hablar del tema del Brexit, que con esta victoria de Boris Johnson evidentemente los británicos dicen sí al Brexit, porque era quien lo defendía. Por lo tanto no fue casualidad, o sin duda los resultados del referéndum pues del pasado junio de 2016, que sí que es cierto que el sí a salir de la Unión Europea ganó pues por pocos puntos, ¿no?, incluso por pocas décimas, por pocos puntos respecto al no. Aquí ha quedado constatado de que obviamente pues la gran mayoría de los británicos quieren salir de la Unión Europea, quiere que se lleve a cabo ese Brexit en el mes de febrero o en el mes de marzo, como muy tarde se llevará a cabo, porque la Unión Europea ya lo aprobó el pasado mes de octubre. Y con esta rotunda victoria de Boris Johnson, con esta rotunda victoria por tanto del Brexit, pues evidentemente supone la salida del Reino Unido, ¿no? Por tanto, lo dicho, los dos titulares más destacados es la apabullante victoria del que hasta ahora era primer ministro, de los conservadores, que consiguen los mejores resultados desde la época de Margaret Thatcher, de los años 80 del pasado siglo, el hundimiento de los laboristas, el hundimiento de Jeremy Corbyn, que obviamente ya ha dicho que no se va a volver a presentar a unas elecciones, y la constatación de la que la gran mayoría de británicos, pues en este caso, quiere el Brexit. No hay que decir que ni las encuestas más favorables podían pues pronosticar esta apabullante victoria del líder de los conservadores. También hay que decir que esta imagen que nos deja el Reino Unido, que nos deja también en otros países de Europa, y es como estos partidos conservadores, como la derecha está arrasando en toda Europa, y sin duda tenemos un nuevo orden, ¿no?, en la Unión Europea. Sin embargo, aquí en España sigue ganando la izquierda y sigue ganando el Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que deberíamos hacer todos una reflexión. Claro, me imagino que Antonio Maestre y Elisa Beni dirán pues que es que todos los europeos son fachas y son unos tontos de extrema derecha. No, la realidad es que en el resto de Europa pues es gente formada, preparada, que no se deja comer la cabeza por el adoctrinamiento y por los borregos de extrema izquierda, mientras aquí en España sigue ganando por culpa de los borregos y los adoctrinados de extrema izquierda, porque el Partido Socialista, la izquierda en general, pues en toda Europa, en la Unión Europea, está prácticamente desaparecida. En Gran Bretaña, en Alemania, en Grecia, en Italia, en Polonia, en Suecia, en Finlandia, en Holanda, está desaparecida completamente la izquierda. En Francia también está desaparecida la izquierda, salvo aquí en España, que sigue ganando, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que España y Portugal, la península ibérica, pues realmente tenemos un problema, ¿no? Que sí que es cierto, como bien sabéis, que en Portugal la izquierda está aplicando medidas económicas de Vox, está aplicando unas medidas económicas pues realmente muy liberales, por tanto no se puede equiparar. Así que en realidad, pues el único país en donde sigue ganando la izquierda, y encima vamos a tener a comunistas en el gobierno, pues es España, ¿no? Así nos va, así nos va. Luego, el problema no lo tienen los otros, el problema lo tenemos aquí, ¿no? Y al final, lo dicho, con esta brutal victoria de Boris Johnson ha quedado constatada pues que los británicos quieren Brexit, y yo creo que hay que empezar un poco a analizar los efectos que va a tener esto, ¿no? Que en realidad yo creo que la salida del Reino Unido de la Unión Europea pues sí que es cierto que no va a tener
pues unos efectos tan catastróficos, ¿no? Como nos quieren vender algunos. Al final, para nosotros, si queremos ir al Reino Unido, lo único que va a afectar es que vamos a tener que ir con pasaporte en vez de con DNI, y para los residentes españoles que estén en Gran Bretaña o residentes británicos que estén en España, que a partir de ese momento van a pasar a ser extracomunitarios, obviamente, es decir, cualquier residente que se encuentre en cualquier país de la Unión Europea que sea británico, pues va a ser extracomunitario desde el mes de febrero al mes de marzo. Yo creo que al final se llegará a algún tipo de acuerdo y no creo que se deberá o no creo que deba de haber ningún tipo de problema, y obviamente pues habrá que potenciar acuerdos bilaterales, acuerdos multilaterales también con distintas materias con el Reino Unido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que al salir de la Unión Europea, Gran Bretaña pues sí que es cierto que puede potenciar pues en relaciones económicas y relaciones en otros tipos de materias con los países que ellos prefieran, y además yo creo que Boris Johnson tiene una por así decirlo, tiene una simpatía bastante estrecha con Donald Trump, con Estados Unidos, que obviamente va a volver a ganar las elecciones el próximo año viendo los increíbles datos económicos que está teniendo en Estados Unidos. Por mucho que los voceros de extrema izquierda pues traten de hacer una campaña de desprestigio, el impeachment y demás mierdas, Donald Trump volverá otra vez a ganar y volverá a arrasar el año que viene en 2020, así que sí que es cierto que Gran Bretaña y Estados Unidos va a potenciar mucho sus relaciones, cosa que es lógico. Con Estados Unidos siempre es mejor llevarte bien, no como la Unión Europea que le llama de todo. No, bueno, mejor llevarnos bien con los Estados Unidos, ¿no? Que luego además ellos tienen la sartén con el mango en todo el tema de los... O sea, tienen la sartén por el mango todo el tema de los aranceles, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que al salir de la Unión Europea, pues obviamente el Reino Unido potenciará sus relaciones económicas y relaciones comerciales con los países que ellos deseen, con Estados Unidos principalmente. Habrá que hacer relaciones o tratados o acuerdos bilaterales o multilaterales con países que estén ahora mismo en la Unión Europea, como es obvio, pero sí que es cierto que todas las competencias que tiene la Unión Europea, que por ejemplo España tiene competencias pues derivadas en la Unión Europea, pues pasarán todas a formar parte del Reino Unido, ¿no? Y realmente pues todos los reglamentos, todas las directivas de la Unión Europea ya no afectará al Reino Unido. Eso tiene cosas positivas, eso también tiene cosas negativas. Por ejemplo, en el tema de la inmigración ya será todo competencia exclusiva de Gran Bretaña, no va a entrar pues en el reparto de refugiados, como sí que ha tenido que hacer países de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final lo que demuestra es que los británicos sí quieren Brexit y los británicos querían salir de la Unión Europea. Ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en Francia, ¿de acuerdo? Porque como sabéis, en Francia están todas las encuestas, dan como posible ganadora a Marine Le Pen, además que arrasaría con mayoría absoluta, y obviamente Marine Le Pen quiere hacer un Brexit a la francesa, quiere hacer un Frexit o Franksit o como coño se llamaría, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si al final, si la Unión Europea realmente sale Gran Bretaña y también sale Francia, pues sí que es cierto que puede ser el fin de la Unión Europea tal y como la conocemos, ¿no? Yo creo que además también, a medida que van pasando los años, pues sí que es cierto que hay un mayor rechazo entre la población europea a formar parte de la Unión Europea. Además, bueno, Gran Bretaña, como sabéis, no tiene ni el euro, es decir, que en realidad ellos entraron en la Unión Europea casi por obligación, porque no tienen, o se quedaron con su propia moneda, ¿no? Con la libra, que además es una moneda muy fuerte. Pero realmente cada vez yo creo que hay un mayor rechazo a la Unión Europea, ¿no? Yo todavía sigo pensando que permanecer en la Unión Europea pues sí que es cierto que es positivo, pero obviamente la Unión Europea merece pues una reforma, ¿no? Bastante importante en todos los niveles, ¿no? Ahora mismo la Unión Europea se ha convertido en un nido de burócratas, se ha convertido pues en un nido de sátrapas, se ha convertido en un nido de chiringuitos, ¿no? Y de trincar pues realmente pues a todo el mundo, y realmente se ha convertido más bien en el paraíso de los políticos, ¿no? Y sí que es cierto pues que la Unión Europea debería de reducir mucho pues todos estos temas de burocracia, de legislación, de chiringuitos, de políticos, y que los estados puedan recuperar competencias en muchas materias, ¿no? Y que, por ejemplo, pues no dependamos de, bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la verdad es que más que un tribunal parece un chiringuito político, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, con todo el tema de las euroórdenes, de Puigdemont que está fugado y no nos lo entregan, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que la Unión Europea merece una modernización o merece una reforma bastante importante. Y como la Unión Europea no está dando eso, pues estamos viendo como la gran mayoría de los británicos, como es obvio porque Boris Johnson ha arrasado con mayoría absoluta, pues quiere salir de la Unión Europea. Incluso gente de izquierdas ha votado a Boris Johnson y no a Jeremy Corbyn porque quieren salir de la Unión Europea. Aparte de que obviamente las medidas económicas de Jeremy Corbyn pues son una locura. Es que es más extrema izquierda que lo que pretende Podemos, ¿no? Y obviamente pues le ha salido el tiro por la culata. Por tanto, la realidad es que Boris Johnson ha arrasado, gana con mayoría absoluta a los conservadores, el Partido Conservador. El Reino Unido se va a marchar de la Unión Europea. Ya está pidiendo también Escocia un referéndum de independencia, porque ahora mismo estaría incluso por encima del 50%. Por tanto, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos pues en el país insular de Europa, y veremos a ver también cómo reacciona la Unión Europea al respecto.
¿Y qué puede desencadenar, ¿no? ¿Cuál puede ser el futuro de la Unión Europea? Lo dicho, si al final en Francia arrasa Marine Le Pen, que también quiere hacer un Brexit a la francesa, incluso partidos políticos de otros países también lo quieren hacer. Al final el problema de la Unión Europea es que se está pegando tiros en su propio pie. Es obvio que tiene aspectos positivos, pero también es cierto que prácticamente no deja el margen de actuación a ningún país, porque ya sabéis que el control de cuentas, el control de finanzas, el déficit, etcétera, etcétera, todo eso te lo marca Europa. Eso es obvio que, bueno, pues cuando tienes gobiernos de ultra extrema izquierda que creen que el gasto público es indefinido, que el dinero crece de los árboles y podemos gastar y gastar porque no pasa nada, pues sí que es cierto que ese control, que ese tope de la Unión Europea, pues bueno, tiene efectos positivos, pero también es cierto que en otros aspectos, pues la Unión Europea es un auténtico desastre, es un auténtico fracaso, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver cómo evoluciona esto, veremos a ver, pues al final qué ocurre con Reino Unido, pero al final yo creo que lo que ha dejado claro, obviamente, es que las campañas de demonización por parte de la extrema izquierda, pues no han funcionado ante Boris Johnson, al igual que no funcionaron pues con Donald Trump en Estados Unidos, al igual que tampoco han funcionado con Vox, a ver, es un momentín, en las pasadas elecciones generales. Y bueno, pues veremos a ver cuál es el futuro, pero sí que es cierto que la Unión Europea pues no es que tenga un futuro bastante halagüeño, ¿no? Y nada, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo comentando estos resultados de las elecciones británicas que son realmente importantes, pues para el futuro de Europa. Y ya sabéis que os ha olvidado de darle like, suscribiros, dejad un comentario y nos vemos en los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.